El tema que vamos a manejar hoy se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y el texto está en Juan capítulo 17 y el versículo 3, que es parte de la gran oración que se le llama la oración sacerdotal de Cristo, que la hace justo ya en las postrimerías de su tiempo acá en la tierra antes de ascender, antes de ir a la cruz del Calvario. Y entre otras cosas, el versículo 3, él dice esas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repetimos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se cuenta de un joven que quedó huérfano apenas era un niño. Este joven creció todo el tiempo oyendo muy poco acerca de su padre, acerca de su papá. Y obvio, la gente siempre le cuenta a uno las historias, y algunas personas le decían al muchacho muy poco acerca de su papá. Y lo poco que le decían, pues no tenían una buena imagen de él. Uno le decían que su papá había sido un hombre muy severo, muy duro. Otros que había sido un hombre muy distante. Y otros que era una persona que no se preocupaba por su familia. Pues obvio, con el tiempo este muchacho se fue formando una imagen negativa acerca de su papá. Y lo juzgaba sin haberlo conocido. Un día, viendo unas cajas, encontró en una caja vieja unas cuantas cartas que su papá había escrito antes de morir. Y cuando estaba leyéndolas, en una de ellas descubrió algo que jamás él pudo haberse imaginado. Su papá, de acuerdo a esas cartas, había trabajado largas jornadas para sostener a su familia. En esas cartas revelaba el papá que él había hecho muchísimos sacrificios que nadie conocía. Descubrió el hijo que su papá había llorado mucho, y también, como padre cristiano que era, había orado mucho por ellos, por sus hijos. Había escrito en esas cartas muchas palabras de amor para cada uno de sus hijos. Cuando el muchacho descubre eso, se puso a llorar. Se puso a llorar copiosamente, porque él por años había tenido una imagen equivocada del papá, porque nunca lo había conocido realmente. Otra historia, y esta es de orden filosófico. Un filósofo se dice que caminaba ya en la mera tarde por la playa, y ahí observaba el horizonte, y mientras contemplaba la inmensidad del mar, vio que un niño corría de un lado a otro con un pequeño balde, con una pequeña cubeta, como decimos nosotros. Y entonces le preguntó el filósofo al niño: niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo: pues fíjate que quiero meter todo este océano dentro de este agujero que he hecho en la arena. Y eso es lo que trato de hacer. El filósofo se rió y le dijo: muchacho, eso es imposible. El mar es demasiado grande para que quepa en un pequeño agujero. Y el niño le pregunta: ¿y usted, señor, qué hace acá? Él le dijo: pues fíjate, estoy intentando comprender completamente a Dios,
con mi mente. El niño también se rió y le dijo, entonces usted está intentando algo todavía más difícil que lo que yo quiero hacer. El hombre se quedó en silencio, porque aquel niño le recordó a este filósofo una verdad profunda. La mente humana es limitada, pero Dios es infinito. El punto es que nosotros podemos conocerlo de alguna manera, pero nunca podremos abarcarlo completamente. Lo más que podamos conocer de Dios será tan ínfimo, será tan pequeño como para conocerlo totalmente. Sí, podemos experimentar su amor, pero nunca podremos agotarlo. Podemos admirar su grandeza, pero jamás podremos medirla. Podemos estudiar el carácter de Dios toda la vida y aún así seguir descubriendo nuevas maravillas acerca de nuestro bendito y gran Dios. Por eso, el mayor privilegio de un ser humano no es conocer muchas cosas acerca del mundo, no es conocer muchas personas, no es acumular tantas riquezas, tantos conocimientos, porque el mayor privilegio que tiene un ser humano es conocer a Dios. Como lo dijo el Señor, esta es la vida eterna, esta es la vida que vale la pena, esta es la vida que necesitamos todos, conocer a Dios, tener intimidad con el Dios verdadero y con Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, una de las preguntas más importantes de la existencia es ¿quién es realmente Dios? ¿Y por qué es importante esa pregunta? Porque mientras más conozcamos al Señor, más lo vamos a amar. Mientras más lo amemos, más vamos a desear parecernos a Él. Muchas personas viven así con respecto a Dios. Han escuchado opiniones de otras personas. Han oído críticas. Han recibido enseñanzas incorrectas. Han sufrido experiencias dolorosas. Y se han formado una imagen de todas las opiniones, todo lo que se dice. Han formado una imagen distorsionada de Dios. Algunos creen que Dios está enojado con ellos. Otros piensan que Dios es indiferente o que está muy ocupado para escuchar las oraciones que se le puedan hacer. Pero cuando nosotros abrimos el sagrado libro, cuando abrimos la Biblia, descubrimos algo maravilloso. Dios nos habla y Dios nos muestra por su palabra quién realmente es Él. Y cuando lo conocemos, nuestra vida va a cambiar para siempre. Ha habido tantas ideas equivocadas acerca de Dios. Por ejemplo, aquel hombre llamado Voltaire, un escéptico del siglo XVIII, él dijo, Dios es creación de la imaginación humana. Claro, era ateo. Nietzsche, el gran crítico de la fe del siglo XIX, dijo que Dios es irrelevante para la vida moderna. Hoy diríamos la ultramodernidad. Karl Marx, el gran comunista ateo, materialista, él dijo, la religión es un mecanismo de consuelo humano para que el ser humano pueda imaginarse cualquier cosa menos tener una revelación divina. Otras personas ven a Dios como policía, que anda esperando para castigarlos. Y otros lo ven como alguien distante, sin interés por ellos. Como lo dice esa filosofía que se llama deísmo. Ellos dicen, Dios creó todas las cosas, pero luego se fue y se olvidó. Como un reloj de cuerda, que se le da cuerda y cuando se le acabe la cuerda, hasta ahí llegará y no más. Y otros creen que Dios los tiene olvidados. Dios no me responde, Dios no es para mí, Dios, ¿por qué se debería de fijar en alguien tan microscópico como yo? Pero la cuestión más importante no son las opiniones de Voltaire, de Nietzsche, de Marx, etc. Es qué revela Dios acerca de Él mismo. ¿Qué es lo que Él nos dice?
Ya las demás opiniones, pues, salen sobrando, como dicen por ahí. Y la respuesta de quién es Dios la vamos a encontrar en la Biblia y en Cristo mismo. El asunto más importante entonces, ¿quién realmente es Dios? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo que ahí está la vida eterna, en conocer a ese Dios que le da sentido a la vida. Entonces les voy a mostrar 5 verdades acerca del carácter de ese Dios de la Biblia, de ese Dios en el cual nosotros creemos. ¿Les interesa? Número 1, Dios es más grande de lo que imaginamos. Dios es más grande de lo que imaginamos. En Génesis, puede cambiar la pantalla, en Génesis capítulo 1 y el versículo 1, yo creo que todo el mundo lo podemos saber. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración tan pequeñita, pero que tiene una realidad inmensa. Inmenso quiere decir que no se puede medir. Una declaración de realidad inmensa. Apenas se puede comprender. Apenas se puede llegar a entender esa gran verdad. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, si pensamos en lo que dicen los cosmólogos, por ejemplo, un par de pinceladas. Los cosmólogos dicen que la Tierra tiene un diámetro aproximado de 12.742 kilómetros y en ella vivimos hoy por hoy más de 8.000 millones de personas. Es un lugar con océanos, montañas, desiertos, selvas y millones de especies vivientes. Nos hablan del sistema solar. La luz del sol, dicen los cosmólogos, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. En un vehículo a 100 kilómetros por hora se tardaría más de 170 años en llegar al sol a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo. Y nos hablan también los cosmólogos de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Y el universo observable, lo que han podido observar con el telescopio y todas esas cosas, tiene una aproximación de 2 millones de galaxias. De todos esos millones de galaxias, la de nosotros, nuestra galaxia, dice que mide aproximadamente 100.000 años de luz, si lo queremos medir su diámetro. Pero digo esto de acuerdo a lo que dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos. Hoy se habla ya no se habla de un universo, sino hablan de un multiverso, porque dicen que el universo se sigue expandiendo. De manera que no tenemos modo, ni los grandes cosmólogos, ni los grandes científicos, de medir ni siquiera, ni de conocer ni siquiera nuestra galaxia. No digo los millones y millones de galaxias que existen. ¿Por qué digo esto? Porque más grande es el autor que su obra. Más grande es nuestro Dios que todo lo que Él creó. Si Él dice, Él creó todas las cosas, pues Él es más grande. El Padre siempre es más grande que la criatura. Y dice en Isaías 46, versos 9 y 10, yo soy Dios y no hay otro Dios. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo soy Dios. Él es eterno. Dios quiere decir no fue creado. Dios no tuvo principio y Dios no tendrá fin. Grande es nuestro Dios. Dios no depende de nadie, señores. Todo lo creado tuvo principio. Todo. Y todo depende de Dios. Solo Dios existe eternamente y existe por sí mismo. Aunque la palabra existir tal vez no sea la más apropiada. Porque, como alguien dijo, Dios no existe.
Porque todo lo que existe tiene principio y tiene fin. Nosotros existimos porque nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y nos morimos. Eso es existencia. Pero Dios no existe en ese concepto, porque Dios es. Dios es. ¿En nombre de quién voy a ir a Egipto?, dijo Moisés. Dios le dijo, diles, yo soy el que soy, te envía. No yo fui ni seré, yo soy el que soy, porque Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene final. Bendito sea su nombre. Dios no tuvo comienzo. Solo Dios. Voy a usar siempre la expresión. Solo Dios existe eternamente y existe por sí mismo. A Él nadie le da vida. A Él nadie lo engendra. A Él nadie lo mueve. Él es, como dijera aquel otro hombre llamado Aristóteles, Él es el gran motor inmóvil, que Él mueve todo, pero a Él no lo mueve nadie. Antes que existieran los océanos, las montañas, las estrellas, los planetas, Dios ya era. No tuvo comienzo. Por eso reflexionemos un poquito. Cuando nuestros problemas parecen gigantescos, nosotros nos olvidamos que servimos a un Dios mucho más grande. Pero, como dice la misma Biblia, lo que para nosotros es imposible, para Dios parece una cosa demasiado sencilla. Y luego, las preguntas. ¿Hay algo que sea demasiado difícil para el Dios que creó el universo? Por supuesto que no. ¿Será más grande nuestro problema entonces para Dios? ¿Será demasiado difícil? ¿Habrá algún límite para el poder de Dios? No lo hay. Diga, no hay. Porque Él es todopoderoso. Por eso, hermanitas y hermanitos, cuando lleguen las crisis, no nos quedemos mirando el problema. Miremos primero a Dios. Dios es más grande. Número 2. Dios es santo y perfecto. Dios es santo y perfecto. ¿Cómo es Dios? Santo y perfecto. Primero Samuel, capítulo 2 y verso 2. Dice, no hay santo como Jehová. Y ahí que cantamos, ¿verdad? No hay santo. No hay nadie como Él. Eso quiere decir, no hay nadie tan puro. No hay nadie tan perfecto como Él. Pobres hombres que se ponen a criticar a Dios. Pobre gente que se pone a criticar al Señor. Que se pone a cuestionarlo. Ahí está Job, haciéndole un montón de veces la pregunta. Que por qué, que por qué, que por qué. Y el Señor le dice, ahora te vas a ceñir. Como quien dice, amárrate los pantalones y te voy a preguntar yo. Pedacito de cosa. Y le hace 2 capítulos de preguntas. Y no le pega a una sola. Y le hace preguntas como, ¿sabes vos cuándo paren las cabras monteses? Allá en mi tierra, en mi querida aldea, los abuelos tenían sus dichos. Cuando llegaban y le decían algo al abuelo o la abuela, le decían, anda a ver si puso huevo la marrana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué te explico? Cabeza de alcornoque. Y le hace 2 capítulos de preguntas. Y él se queda medio mudo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí. Miren ustedes, no hay nadie tan puro y tan perfecto como Dios. Los mejores seres humanos tienen defectos. Aún los profetas de Dios tuvieron defectos. Los apóstoles tuvieron dificultades, debilidades. Los reyes tuvieron pecado. Pero Dios, el Rey de Reyes, es santo, es perfecto. Aleluya. Déselo fuerte a Él. Eso de que es santo y perfecto quiere decir que en Él no hay maldad, que en Él no hay egoísmo,
que en Él no hay injusticia, que no hay nadie que se le pueda comparar, que no hay nadie como Él en sus atributos, en sus cualidades. No hay otro creador, no hay otro salvador, no hay otro Dios verdadero, no hay otro amor como su amor, otro poder como su poder, no hay sabiduría como su sabiduría, no hay pureza como su pureza, no hay Dios como nuestro Dios. Y si es así, ¿por qué andar buscando por otro lado? Si tenemos al Dios de la gloria con nosotros. Ahora, ese Dios que es santo y que es perfecto, en Levítico 20 y verso 26, Dios demanda algo para nosotros. Dice: me habéis pues de ser santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. Yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy su creador, yo soy su padre, y como soy yo, así tienen que ser ustedes. Eso de que es santo quiere decir que Él está completamente separado del pecado. Eso quiere decir que Él no miente, que Él no engaña, que Él nunca actúa injustamente, que nunca toma una mala decisión. Santo. Isaías vio al Señor sentado en su trono cuando fue al templo. Y cuando Él llegó al templo, unos ángeles que volaban y repetían: santo, santo, santo. ¿Por qué repite 3 veces? Bueno, porque los hebreos en su idioma dicen que no usaban signos de exclamación, no usaban mayúsculas, como cuando uno escribe con mayúsculas. Cuando usted escribe en un texto, un email, y escribe con mayúsculas, eso significa que usted está gritando. Pastor, usted dice: pastor, eso me está diciendo. ¿Qué necesita? Eso significa. Pues los hebreos no usaban mayúsculas, ni usaban negritas, el bold ese, cuando queremos remarcar algo, ni usaban las itálicas, las letras cursivas, como hacemos nosotros cuando queremos hacer una cita. Lo que hacían ellos era la repetición para enfatizar algo. Por ejemplo, dice el Señor: de cierto, de cierto os digo. Eso está enfatizando algo. Marta está ocupada y le dice: Marta, Marta, afanada estás. 2 veces: Marta, Marta, como llamándole la atención. Pero creo yo que aquí, cuando Isaías contempla la santidad de Dios y oye que los querubines le hacen un énfasis a la santidad de Dios, pero no dice santo, santo, pero dice 3 veces: santo, santo, santo. Está diciendo es absolutamente santo. Y esa santidad, dice que cuando Él está frente a Él, esa santidad revela las manchas que Él tiene. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Que siendo hombre de labios inmundos, de oídos inmundos, mis ojos le han visto. Y un ángel llegó ahí y tomó unas brasas con unas tenazas y fue y le quemó, ¿qué cosa? Los labios. O sea que ahí tenía el problema el profeta, en los labios. Yo no sé qué necesitaría el ángel quemarnos a nosotros. De los labios o la lengua o los oídos. Yo creo que a mí me tiene que cremar todo, man. Siento olor a carne asada. Ay de mí. Cuando estamos frente a Dios, tiene que revelarse quiénes somos nosotros. Sed santos. Santo quiere decir diferente. Sean diferentes, porque yo soy diferente. Muchas veces queremos que Dios se parezca a nosotros, pero Dios no es como nosotros, señores. Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Como dice que el cantante, ¿va? No es como yo, no es como nosotros. ¿Y cómo estamos viviendo? Estamos viviendo de una manera que honre al Dios Santo. Honramos su nombre con nuestra manera de vivir.
con nuestra manera de ser. La santidad de Dios nos llama a qué? A que nos alejemos del pecado y que nos acerquemos más a Él. Y mientras más nos acercamos a Él, más se va a reflejar en dónde está nuestra necesidad. Que de aquel que dice, yo no creo que yo esté haciendo mal, porque ciertamente, ¿verdad? Yo hago ciertas cosas, pero hay otros que están peores. Y otros son sus referentes, pues. Así como los pastores, así como esos líderes, así como, miren, entonces yo también, miren, David pecó, Salomón pecó, todos esos, miren, Salomón 1000 tuvo mujeres, no puedo tener una mis 3 yo. Sí, pues que tu referente no es Salomón, tu referente no es David, ni siquiera los apóstoles, tu referente se llama Cristo. Tu referente se llama el gran yo soy. Tu referente no es ni siquiera el pastor. Yo le puedo fallar de repente, pero Cristo no le va a fallar. Y usted no trate de parecerse a ningún hijo de vecino, parezcase a Dios. Él fue el que dijo, van a ser santos como yo. ¿Y cómo hago para saberlo? Aquí, mira. Esta Biblia le dice, como alguien dijo, ¿Dios es católico o es protestante? Y aquel dijo, Dios no es católico ni protestante, Él es Dios y esta es su Biblia, mire. Esta Biblia le dice, ¿quién es Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Y qué es lo mejor para ti. Y qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué tan cerca estamos viviendo de Dios? ¿Cuánto más nos estamos pareciendo a Dios cada día? ¿A quién realmente nos parecemos? No en nuestro físico, en nuestras conductas, en nuestro carácter. ¿A quién nos parecemos? Número 3. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Diga amor. Primera Juan 4:8. Ahí dice así. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que tiene amor, dice que es amor. No tiene amor, es amor. Esto del amor no es algo que se hace ocasionalmente. No es algo que el Señor a veces ama y a veces no. No. Eso forma parte de quién es Él. El fuego produce calor, porque esa es la naturaleza del fuego. No vamos a esperar que de una llama aparezca un chorro de agua. No. La característica del agua es que moja. No espere que el agua queme, pues Dios ama porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Y sabe, Él quiere que nos parezcamos a Él. ¿Nos parecemos? Todo lo que Dios hace está influenciado por amor. Dios crea por amor, perdona por amor, corrige por amor, salva por amor y también corrige y disciplina por amor. Porque la esencia de Dios es amor. No solamente ama, es amor. Cuando juzga, no lo hace por capricho, no lo hace por crueldad, lo hace por amor. Ese es su carácter. Y Dios quiere que nos parezcamos a Él. De hecho, el trabajo de la iglesia es trabajar para que todos nos parezcamos a las conductas de Cristo. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Quién es Dios? Dios es amor. La cruz no muestra tanto cuánto odiaba Dios al pecado. La cruz muestra cuánto en realidad nos amaba y cuánto nos ama. Y si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo podríamos pensar que no nos ama? Si alguien dice, a mí no me quiere Dios, no puede, solamente que dio a su Hijo para que muriera en la cruz. Entonces, cuando usted dude del amor de Dios,
mire a la cruz. Mire la cruz. Y vamos a ver si no le ama. La cruz sigue siendo la evidencia más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Número 4. Ese Dios, creador, santo y amor, ¿qué quiere? Quiere una relación personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Quiere relación. Hay dos versículos que voy a marcar. Génesis 2:7 y Hechos 17:27. Vea usted. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Quédese con la frase, Dios formó al hombre. Hechos 17:27 dice, no está lejos de cada uno de nosotros. En todo lo que dice del texto. Dice que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Forma al hombre y luego que lo forma dice, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Dios no creó al ser humano para dejarlo abandonado, a pesar de que pecó. Dios lo creó porque quería tener comunión con Él, compañerismo con Él. Dios hasta el día de hoy no es un Dios distante, es un Dios cercano, a pesar de nuestras debilidades y errores. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, son expulsados. Dios se quedó en el huerto y ellos se quedaron afuera. ¿Así fue? No. Caín mata a su hermano Abel. ¿Dónde está Dios? Ahí está con él. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Caín? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estaba Adán y Eva cuando Dios los viste con pieles? No están en el huerto, están afuera. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Qué maravilloso. Cuando Dios nos alcanzó, no nos alcanzó en una iglesia. No nos alcanzó en una iglesia. Nos alcanzó en la calle, nos alcanzó quién sabe dónde. Porque Dios quiere tener relación con nosotros. Porque Dios no es un Dios distante. Dios no quiere que nosotros vivamos lejos de Él. Y cuando venimos a Él, Dios no quiere solamente que creamos en Él. Él quiere hijos. Él quiere amistad. Él quiere relación. Comparado con el tiempo, ¿con quién estamos hablando más? ¿Con Él o con las personas? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos dedicándole una relación a Dios? Hablando con Dios a través de la oración, relacionándonos con Él. Iglesia, si Dios quiere eso, respondámosle al Señor buscando tiempo diariamente para estar con Él. A Él le gusta eso. Y no lo busquemos solamente cuando tenemos necesidad, hombre. No busquemos al Señor solamente para que nos satisfaga necesidades. Porque solamente en eso pensamos. Vamos a orar. Cuando ya me digan que me quedan 3 días de vida. Ay, entonces sí se me cae la quijada. ¿A quién de ustedes le gusta? Esposos, que su mujer lo busque solamente porque quiere el cheque. O ustedes, mujeres, les gusta que el marido las busque solamente cuando quiere que le dé el almuerzo o la cena más tarde de la hora. Ay, mi amor, ¿y ahora qué querrá este viejo? Algo quiere. O que lo busquen a usted solamente cuando quiere que le hagan un favor. Eso no es moral eso. Pero qué bonito cuando hay relación, ¿no? Qué bonito cuando usted le busca al Señor para alabarlo, para glorificarle, para darle gracias. Lo que se entiende, Él dice que Dios no tiene necesidad de que le informemos de qué tenemos necesidad. Él sabe las cosas antes que le pidamos. Entonces, si Él sabe las cosas que necesitamos, ¿por qué tendríamos que ir a buscarlo solo cuando necesitamos algo? ¿Por qué quiere Él que oremos? Porque Él no está pensando, Él no quiere que vayamos solamente a pedirle y a pedirle como que somos una metralleta.
sino que tengamos comunión. Eso es lo que Él anhela, porque para eso nos hizo, para eso puso su semejanza en nosotros. Claro que es imposible que podamos llegar a Dios por nuestro medio. Y si Él viniera a nosotros así con toda su magnificencia, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que no podemos ver a Dios y quedarnos vivos. Pero por esa razón Dios solucionó el asunto de la lejanía haciéndose hombre en Cristo Jesús para poder relacionarse con nosotros. Y aquí viene entonces el punto número 5. Dios se revela supremamente en Jesús. En Juan 1:18, ahí está el texto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O como dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Es decir, Cristo es Dios con nosotros. Dios se relaciona con nosotros a través de Cristo, porque directamente no soportamos esa presencia. Pero Dios se ha revelado en Cristo. Y en Juan 14 y el verso 9, Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el ángel dijo: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si alguien quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Si alguien quiere saber cómo ama a Dios, mire a Cristo amando a los pecadores. Si alguien quiere saber cómo perdona a Dios, mire a Cristo perdonando en la cruz. Si alguien quiere saber cómo trata a Dios a los débiles, mire a Cristo recibiendo hasta a los niños. Si quiere saber cómo Dios trata a los enfermos y a los rechazados, mire a Cristo. Todo lo que usted quiera saber de Dios está en Cristo, porque Él es Dios con nosotros. Sí, muchas personas preguntan: ¿cómo será Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia es clara. Pues, ¿quiere saber cómo es Dios? Mire a Cristo. Estudie a Cristo. Estúdielo en los evangelios. Estúdielo en el Antiguo Testamento, en todas las figuras que hay de Cristo. Cristo es entonces la revelación suprema de quién es Dios y cómo es Dios. Y cuando vemos a Cristo, ¿qué vemos? Compasión, misericordia, perdón, santidad, amor, gracia y un largo etcétera. Dicen que un hombre buscaba a Dios durante años. Leyó libros, escuchó filósofos, probó religiones, pero la respuesta la obtuvo cuando leyó los evangelios y descubrió que Dios tenía rostro. Y el rostro de Dios es el rostro de Jesús. Jesús en carne. Entonces, hermanas y hermanos, Jesús no vino solamente a enseñar acerca de Dios. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Dios con nosotros. Y nosotros estaremos siguiendo a Cristo o solamente lo estamos admirando de lejos. Estamos aquí para decirles que necesitamos conocer más a Cristo. Y mientras más conozcamos a Cristo, más conoceremos al Padre por medio de lo que dice la Biblia. Bueno, ¿le gustó el mensaje? Voy a empezar otro. Voy a concluir. Hoy hemos aprendido que Dios es inmensamente grande y poderoso. Es completamente santo. Y que Dios es la expresión perfecta del amor. Y que Dios anhela una relación cercana con cada persona, incluyéndole a usted. Y Cristo vino a revelar perfectamente el carácter del Padre. En otras palabras, el poder de Dios no tiene límites, su santidad no tiene mancha, su amor no tiene medida, su deseo es caminar con nosotros y su Hijo nos muestra quién es Él. Y la pregunta final no es ¿cuánto sabe usted de Dios?, sino
¿Qué tan cerca está usted de Dios? Porque otra vez, se puede saber mucho acerca de Dios y aún estar lejos de Él. Se puede saber que Dios creó los cielos y la tierra. Se pueden saber historias bíblicas, doctrinas, textos, pero no es lo mismo que caminar con Dios. No es lo mismo que caminar con Dios. La cuestión aquí otra vez es si se conoce a ese Dios verdadero. Hay muchas personas que supieron mucho de Dios, pero nunca lo conocieron. Mis hermanos, la mayor tragedia del ser humano no es ignorar muchas cosas de esta vida. La mayor tragedia del ser humano es pasar la vida aprendiendo de Dios sin llegar a conocerlo realmente. No es por mucho oír, no es por mucho estar aquí sentados en un templo. El punto es que tanto lo conozco personalmente, que tanto me he entregado, me he rendido al Señor. Vayamos más allá de conocer versículos, de cantar, y vayamos a una relación personal con Él. La salvación será para quienes le conocieron personalmente, no para quienes conocieron mucho de Él. Y dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No creamos las mentiras del enemigo que nos dicen que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó y que Dios ya no nos escucha. Dios dice, yo te conozco, yo te amo, estoy cerca de ti, quiero caminar contigo. Bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Solo le quiero repetir lo que le dije de la mayor tragedia y escúchelo bien porque con esto termino. La mayor tragedia del ser humano no es ignorar muchas cosas de esta vida. La mayor tragedia es pasar la vida aprendiendo de Dios sin llegar a conocerlo realmente. ¿Cómo es su relación con el Señor? ¿De veras tiene relación personal con Él? ¿Ya le entregó su vida? ¿Ya le entregó su corazón de verdad? ¿O solamente es un oyente? ¿O solamente es un admirador del Señor? Incline su rostro, vamos a orar. Si usted desea conocer más profundamente al Señor, reconciliarse con Él, quiere entregarle nuevamente su vida, o necesita consagrarse a su servicio, este es el momento. Acérquese a Él en su corazón, porque la vida comienza cuando conocemos al Dios verdadero. Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy nos has permitido contemplar un poco más de tu maravilloso carácter. Gracias porque eres santo. Gracias porque nos creaste. Gracias porque eres justo, poderoso y perfecto. Gracias porque eres amor. Gracias porque no permaneciste distante cuando pecamos, sino que enviaste a tu Hijo para revelarte al mundo como la máxima expresión tuya para la humanidad. Perdónanos cuando hemos tenido ideas equivocadas acerca de ti, cuando hemos dudado de tu amor, de tu bondad, de tu presencia. Queremos acercarnos más a ti, Señor, que cada día podamos conocerte mejor, amarte más, reflejar tu carácter a quienes nos rodean. Padre, bendice a cada familia representada aquí. Fortalece al cansado, consuela al afligido, levanta al que ha caído. Y permite que todos podamos decir con sinceridad,
quiero conocer más a Dios. En el nombre de Cristo. Amén.